Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy trataremos Mateo 8 y 28, donde nos trata sobre los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ahí un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron al hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad contaron todo las cosas que habían pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Acá hay varias cosas que ver, y un poco que Mateo habla en plural, y digamos otros evangelistas en singular. Pero no es nuestra intención llegar a ello, porque no nos competes. ¿De acuerdo? Vamos un poco a hablar un poco de esta historia. Los hombres decían que Cristo era hombre, pero vieron los demonios publicando su divinidad, para que los que no habían oído hablar del mar alborotado y puesto en calma después, oyesen a los demonios clamando. Por ello prosigue el evangelista: y cuando hubo venido Jesús de la otra parte de la región. Esto es extraordinario. ¿Me entienden? ¿Cómo es posible esto? Fíjense, repito un poco más. La historia está contando que los endemoniados le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Las demás personas que estaban ahí habían escuchado hablar de Jesús, de los milagros, de la curación del leproso, que calmaba el viento, pero seguían en su mente viéndolo como un simple hombre. En cambio, los demonios decían: ¿qué tienes tú? Fíjate, Hijo de Dios. Lo reconocían como el Hijo de Dios Altísimo. Altísima razón, resulta increíble cómo la Biblia nos explica que los endemoniados reconocen a Cristo como Hijo de Dios, y nosotros los humanos no reconocemos su divinidad. Estamos tan cegados que no podemos reconocer su divinidad. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte. Ahora, nosotros tenemos que entender que si Mateo dice que fueron dos endemoniados y Marcos y Lucas dicen uno solo, ok, luego habrá oportunidad de entender eso. Pero nosotros tenemos que entender que de repente, cuando Marcos y Lucas
hace mención a uno de ellos, era porque el que tenía más fama, no es como si hubieran pues 30 endemoniados y uno era el que tenía mayor grado de ferocidad, de insultos, de fuerza, que era el de considerar que los otros. Es una cuestión de interpretación literaria, ¿no? Y era pues el que más interesaba porque era el más malvado, el que tenía más fama, etc. Pero eso es lo de menos. Por eso tenemos que Lucas y Marcos eligieron a uno de ellos, que era el más malo, que ponía más desgracias, ¿no? Que rompía las ligaduras, que se iba al desierto, que daba golpes con piedras, como narra Marcos. En fin, pero cosas que andaban en los sepulcros, en fin, son cosas que hay que interpretarlas con más paciencia, correcto, pero no es como hay un estudio así de fino para esto, sino que nos interesa por qué razón estos endemoniados sí reconocían la divinidad de Dios, y no los demás seres humanos que habían visto cosas extraordinarias. ¿De acuerdo? Y eso es lo que marcaba esta enseñanza, ¿no? Y acá no está diciendo que eran almas, que eran difuntos, sino está hablando de personas que tenían algo adentro, y en eso pues que tenían dentro le llamaban, pues que no son almas, sino son demonios. Hay demonios, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de acá de que este hombre pues cambiaba de forma, de sustancia incorpórea, y luego se esfumaba como si fuera un bocanado de humo, etcétera, sino que era un hombre normal, pero su conducta, su forma, lo que decía, lo que salía de él, era esa alma que estaba dentro, un demonio, por las cosas que hacía, por las cosas como que trataba. Y no era que ese hombre se transformara en asno, ni cosa parecida. Entonces, repito, no es que los demonios se transformen en burro, en caballos, en bestias. No es nada eso queda muy subjetivo. No es nada eso queda muy subjetivo. Lo que está narrándonos es que esos cuerpos no físicos, llamados demonios, ¿de acuerdo?, de una sustancia que no la podemos entender, se pueden meter en nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Se pueden meter en nuestros cuerpos, y lo que van a producir en nuestro cuerpo es cosas errantes, cosas malas, ¿de acuerdo? Y tampoco podemos decir, oye, ¿sabes qué? Estos seres humanos están hechos para aquellos seres humanos que han hecho cosas malas, porque si no, pues estaríamos viendo que hay mucha gente mala y estaría cargada. Y no vale dejar muchas cosas a la fantasía, porque a la realidad, la fantasía o lo que vemos en las películas como película de terror no es eso. Lo que es un demonio es simplemente engañar, persuadirnos, dejar de creer en Dios, que no obedezcamos a la Escritura, seducirnos a dejar de obedecer a Cristo. Esa es su misión, no es como las películas de terror. Entonces seguimos que esto no es una película de terror, porque ninguno de ellos estaba padeciendo a estos endemoniados de esa forma como la película de terror, que salen con una sierra eléctrica. No está hablando que estos demonios andaban con un hacha sacando la cabeza a todas las personas, o que colgaban a una persona
y le cortaban el cuello y desangraban. No, eran seres violentos. Eso sí está diciendo la Biblia, ¿de acuerdo? Que eran pues atrevidos, que la gente le tenía miedo, que estaban siendo seres muy atormentados. Eso sí. Por eso quiero que se entienda bien lo que está hablando. Los demonios son seres inteligentes, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Un demonio es un ser inteligente que tiene un objetivo: desviarnos de la palabra de Dios. Decir, no creo en Jesucristo. Eso es lo que, repito, ellos tienen como objetivo atormentar nuestra vida, buscar soluciones en lo que no es la palabra de Dios y desviarnos. Es decir, ellos podrían decir algo así: yo creo que ese hombre extraordinario puede ser el Hijo de Dios, pero no es el Hijo de Dios, porque de esa forma nos ponen la duda y ya salimos del cuadro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué producen tortura? Porque si nos alejan de Dios, nos quitan la paz, y al quitarnos la paz estamos atormentados por nuestros propios pensamientos. Cuando se nos es quitada la paz, la racionalidad, pues estamos atormentados por nuestros propios pensamientos, ¿de acuerdo? Ahora, estos hombres endemoniados no es una confesión voluntaria la que están haciendo, ¿de acuerdo? Estos son como aquellos que se ven obligados o forzados. Es como si fueran fugitivos de la ley, y una vez que caen pues en las garras o en las manos de la justicia, pues se ven obligados a hablar. Por eso, esta razón, estos señores endemoniados que están acá, wow, dice, mira, ¿quién llegó? El Hijo de Dios. ¿Y a qué ha venido? ¿A juzgarnos? Por eso ellos están diciendo lo que dicen acá. Le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, porque ellos como que saben perfectamente que no es el tiempo de ser juzgados. Por eso se ven obligados a defenderse, es decir, ¿y qué vamos a hacer? Y ya no podemos seguir en este cuerpo porque ha venido a juzgarnos, ¿de acuerdo? Ya has venido antes de tiempo, y entonces el Señor, ellos saben que el Señor es el que va a reinar en esta tierra, y saben que ellos no van a estar en ese reinado, ¿de acuerdo? Están viviendo cortos tiempos, y en esos cortos tiempos están atormentando a las personas, como nos pueden atormentar a todo ser humano, a todo cristiano, a todo ser humano. Y por eso le están diciendo, te suplicamos, porque se ven forzados ante su presencia, se ven forzados a su presencia a pedir súplica, ¿de acuerdo? Y es que los demonios saben quién es Cristo, y saben que lo va a juzgar, y saben que el diablo no lo puede ignorar, ¿de acuerdo? Todo lo poderoso que sea, que tenga todos los poderes que les han otorgado en este momento, saben que es una criatura de Dios, es un ser creado, ¿de acuerdo? Jesucristo es engendrado, es el Hijo de Dios, es el único que tiene poder y gloria, nadie más. Ahora, ¿qué sucede con estas cosas? Tanto se le manifestó Jesús cuando quiso, y tantas veces cuando vino. Jesucristo siempre, cuando se manifiesta de las formas que Él quiere y como cuantas veces quiera, siempre dice que Él es la vida eterna y la luz, que ilumina a todos. Así sea temporalmente, mientras estemos en esta tierra, nos ilumina a todos. Y a los que Dios permite,
entraremos en el reino de los cielos. Pero nosotros, los seres humanos, dados a nuestra maldad, de acuerdo a nuestro grado de desprecio que tenemos hacia Cristo, del ignorarlo, de acuerdo, nuestra visibilidad hace que no podamos ver a este espíritu extraordinario que tiene Jesucristo. Pero los malos, los demonios que viven en una oscuridad tan grande, pueden ver la luz. Y como nosotros, como que estamos entre la luz y las tinieblas, no la distinguimos. Ellos sí la pueden ver porque ellos están sí en la oscuridad completa. Nosotros no. Estamos jugando entre la luz y la oscuridad. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos que entender que tanto los demonios como el diablo mismo, ellos tratan de hacer creer a la humanidad que Cristo puede ser, ojo lo que estoy diciendo, puede ser que es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos están tratando de hacer llegar con series como National Geographic, History Channel, diferentes literaturas. Nos hacen creer hoy en día. Por eso está una serie de personas encargadas a predicar buscando a Cristo, etc. Porque los demonios, los diablos se basan en los seres humanos, los tienen como títeres, planteando alternativas para decir, bueno, puede ser que Cristo sea el Hijo de Dios. Y al tener esa mínima duda, ya estamos perdidos. Porque el creyente no puede dudar que Cristo sea el Hijo de Dios. No puede tener el Hijo de Dios. No puede tener ese mínimo hilo de delgado de sospecha. Porque nosotros como cristianos tenemos que reconocer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Mientras que los demonios y su padre tratan de decir, sospecho por los milagros, por estas cosas que hace, que este hombre podría ser el Hijo de Dios. Ese sospecho y podría nos lleva a una duda. Y cuando dudamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues entonces vamos camino a perdición. Y cuando caminamos a perdición, vamos a caminar a muerte, que es, digamos, el objetivo de ellos. Enfóquete nuevamente en la lectura. Por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede leer de vaporrestes. Dice, en cuanto a los demonios claman, dice, ¿qué tenemos contigo, Hijo de Dios? ¿De acuerdo? Fíjate, ¿quién le está diciendo? Los demonios. Pregunta a alguien de tu familia, ¿quién es Jesús? Pregunta a tus amigos del barrio, pregunta a tus compañeros de trabajo, tú joven de las diferentes universidades de los diferentes países del mundo, tú que nos escuchas a través de la radio o a través de YouTube, pregunta a tus amigos, a tus parientes cercanos, ¿quién es Jesús? Pero los demonios le dice Jesús, Hijo de Dios. Y vamos a ver qué nos dicen estas personas, para que veas que hasta los más malos del universo lo reconocen como Hijo de Dios a Jesús, y nosotros estamos peor. Por eso Isaías dice que somos peor que los animales, somos como gusanos, porque despreciamos a quien nos ha creado, a quien nos ha dado la vida. Esos demonios que todas las veces son atormentados y ven los milagros y prodigios, saben que es el Hijo de Dios. Mas cuando veían pues que tenía su estilo de vida, de hambre, de sed, de otras cosas, lo ponían como excusa, como un puro hombre. Porque dicen, oye, vamos a confundir a la humanidad.
Este Señor Jesús de Nazaret hace milagros, por lo tanto es el Hijo. Este Señor Jesús de Nazaret hace milagros, por lo tanto es el Hijo de Dios. Oye, pero a la vez padece de cansancio, a la vez se agota, a la vez tiene hambre, a la vez tiene sed. Entonces es un simple hombre. Eso vamos a enseñar a los hombres, que es un simple hombre. Dudan, tratan de poner en duda. Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, se despojó de toda su divinidad y poder y vino a ser un hombre sencillo. Y entonces, ¿cómo conseguía todas las cosas? Por la oración, por la obediencia al Señor. Recuerda que fe es creer que es obedecer y tener confianza. Y él, como su confianza en Dios es enorme, por eso puede hacer las cosas. Por eso el Señor dice, con fe. Es más, el Señor jamás miente. Dijo, si tu fe es grande, puedes decirle a una montaña, tírate al mar y lo hará. Dice, hombre de poca fe, le dijo a Pedro que caminaba en el mar. Fíjate, nosotros ni caminamos en el mar. Es decir, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe será 1 milímetro o tal vez menos, 1 micrón. Estamos lejos de la fe. Estamos tan abocados a otras cosas que estamos descuidando lo más extraordinario y valioso que nos ha regalado el Señor Jesús, nuestra fe y nuestra conversión. Y es más, los judíos en ese tiempo le decían, este hombre los vota por Belcebú. Y lo decían pues como si Jesús estaba actuando contra Satanás. ¿Me entiende? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, actuando peor que los demonios, sin reconocerlo. Estamos en una sociedad llena de malicia, donde la gracia que Dios nos regala la estamos perdiendo. Estamos viviendo en tiempos modernos, donde la sociedad quiere jugar con la luz y las tinieblas, los que son creyentes, y no se puede jugar, o andamos en la luz o andamos en las tinieblas. Por eso tenemos tantas dudas, ¿de acuerdo? Por eso los hombres endemoniados buscan la adulación, cómo puedes ganarse el favor de Jesucristo. Le dice, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Ellos ya viven atormentados. Ellos ya viven atormentados. Por supuesto que se vive con tormento, porque saben que han perdido lo extraordinario de vivir eternamente con la luz que es Cristo. La sola presencia de nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo, es un tormento para los endemoniados. Por eso, no sé si les ha pasado a ustedes, señores que practican la palabra de Dios, cuando uno peca, cuando un cristiano peca, está atormentado. Está atormentado porque sabe que acaba de humillar al Señor Jesucristo, sabe que le acaba de faltar, y a veces es una cosa que no podemos soportarlo. Y los demonios peor, que después se lanzan sobre nosotros y nos comienzan a acusar, y nuestra mente no para de acusarnos, y vivimos momentos terribles de tormento. Y entonces, eso sería un poco el compartir de todo lo que estamos hablando en este momento sobre los endemoniados, que sería mucho más grande, pero por hoy día lo dejo ahí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.